bueno, para hablar más a profundidad de este asunto, hemos invitado al diputado de Chihuahua, Gustavo de la Rosa, para que pues nos cuente sobre esta situación que se vive allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Le damos la bienvenida a Gustavo. Muchísimas gracias por estar aquí en Café Noticias. Muy buenos días. Muy buenos días. Eh, Realmente normalmente dice uno que es un placer, ¿verdad? Pero en estas circunstancias, pues es un deber. Eh, el análisis inicial que hacemos, porque también conocemos algo del Cerezo. Yo fui director del Cerezo hace 25 años, durante Ujú. 3 años, y conocí toda la estructura del Cerezo. Eh, el, eh, El Cerezo actualmente está dividido por tres sectores que equivalen a tres grupos organizados como verdaderas eh, organizaciones criminales. En uno de ellos, denominado Grupo Los Mexicles, que es el grupo que tiene una tropa de personas detenidas más vulnerables, más pobres, con más adicciones, con más problemas personales, abandono. Se consolidó fuertemente porque controlan mucha parte del narcomenudeo. Y el Neto es el dirigente, bueno, es al menos el dirigente dentro del penal, según todas las informaciones que teníamos. Ujú. Este caso, que hayan vuelto a entrar y lo hayan liberado, nos alarma, y nos alarma, mm, permitiéndome la expresión, por la falta de seguridad, por pues casi pudiéramos decir, irresponsabilidad de quienes están al frente del sistema penitenciario en el estado de Chihuahua, que es un fiscal, que depende de la Fiscalía General, pero en la realidad quien estaba al frente encargado del penal es un comandante. Realmente es un comandante operativo que no deja entrar a nadie. Es el comandante Jesús José Soto Silva. El director era únicamente el administrador externo. El director no puede entrar al interior del Cerezo si no lo autoriza este comandante. Él tiene un equipo de comandantes que dependen exclusivamente de él, y él estaba como comandante el 11 de agosto, que fue la anterior ataque al Cerezo, y él está ahora como responsable del Cerezo. Me parece a mí un acto de terrible irresponsabilidad, porque una vez que se tuvo el primer ataque externo, debieron de haberse tomado una serie de medidas tácticas muy específicas. Cuando yo era director del Cerezo, pues era un Cerezo con mucha mayor sobrepoblación, pero ese no es el problema. El problema no es que sean muchos, sino el problema es la peligrosidad de los que están adentro. Entonces, dado el grado de peligrosidad y dado que ya habían intentado un ataque de afuera hacia adentro, debió haberse cercado con un perímetro de personal armado todo el exterior del Cerezo. Es increíble que quien estaba cuidando el acercamiento al Cerezo, o sea, es como 100 metros de la aduana, eran dos personas nada más, dos custodios a los cuales asesinaron inmediatamente. Y normalmente los que están ahí son los custodios más buenas gentes, que no tienen conflicto, que son los que se tienen afuera para que no tengan problema y que sean más amables con la gente. Prácticamente son dos guardias, dos veladores, y luego los asesinaron a ellos dos.
Es increíble que en ese perímetro, que debe ser más o menos de 100 metros de distancia de donde es la aduana, no hubiera un perímetro de protección circulando o estable. Nosotros, le digo, no para nada teníamos el 10% de la peligrosidad que tienen ahorita, y teníamos un perímetro de protección cubierto por 2 o 3 vehículos que estaban circulando en sentido contrario para estar cubriendo todo inmediatamente. El otro gran problema, enorme problema, es que al parecer las cámaras que están en el interior del cerezo, donde se está protegiendo, no están comunicadas al centro, al C4, que es el Centro de Información de la Policía del Estado. Y digo, no están comunicados porque en un evento así, la reacción debe darse en los siguientes 5 minutos. Y si hubieran reaccionado exactamente en los siguientes 5 minutos, habían detenido a los asaltantes cuando estuvieran saliendo. Esto se lo comento de verdad con tiempos medidos, fórmulas prácticamente casi matemáticas, tiempos así exactos que se miden por muchas ocasiones, cientos de veces. Luego, el otro detalle muy grave que debemos de anotarlo ahí para la investigación es que los invasores del comando de agresores fusiló, según se transmite información, detuvieron a los custodios, los inmovilizaron y luego los fusilaron, por lo menos a 5 de ellos. En el momento de la violencia para entrar, mataron a los 2 prácticamente veladores que estaban en la caseta. Para poder entrar a la aduana es una puerta que no pueden abrirse sino desde adentro. Le dispararon a las personas que estaban ahí y tal vez eso impresionó mucho a los que estaban adentro. Pero adentro, esa puerta de la aduana está para protege aún contra explosiones. Al abrirla, tiene que haber sido una orden para que la abriera, o alguno de los custodios que estaban ahí se asustaron y abrieron la puerta y los dejaron entrar. Y luego, después de que entraron, los fusilaron. Los custodios en el interior del cerezo no usan armas. Los custodios no son gente de combate, no son gente de violencia. Los custodios son gente de vigilancia. Gente de vigilancia que cierran una serie de filtros para evitar que haya una fuga. Yo en 3 años de cerezo no tuve una sola fuga, ni uno solo. No tuve un solo motín. Y la cuestión era muy fácil entonces. Pues nada más tratarlos como seres humanos. Nada más tratarlos bien. Ese es el problema, que las 2 cosas gravísimas que veo es que hayan sucedido. Perdón por interrumpirlo, diputado, pero antes de pasar a este siguiente tema, me gustaría ahondar un poquito en lo que menciona usted en torno a la violencia que se vive dentro y las personas que están dentro de este cerezo, que son personas de alta peligrosidad, como bien lo ha mencionado. Ahora sabemos que son 2 grupos que están unidos, los mexicles y los aztecas, en contra del cártel de Sinaloa. ¿Cómo es esta unión, o cuál es también la parte que se están uniendo estos criminales para justamente generar toda esta ola de violencia, porque recordemos que justamente el 11 de agosto, cuando se desata este intento de motín y liberar al Neto, también se detonan ciertas acciones seguidas en la ciudad de violencia que generaron también una crisis en aquel momento? Estamos hablando de agosto del año pasado, 2022. La información que nosotros tenemos es un poquito diferente. Son 3 grupos. Y son 3 grupos diferentes y no hay ninguna alianza dentro del cerezo.
Y si no hay alianza dentro del Cerezo, no hay alianza afuera. Porque el Cerezo es una especie de muestra de lo que sucede en la ciudad. Los tres grupos son enemigos y son los aztecas, que están en una área, en el área oriente del Cerezo, los mexicles, que están en el lado poniente, y los artistas asesinos, que están en una zona al norte, en una zona más reducida. No entraron en ningún enfrentamiento ni con los aztecas ni con los mexicles. Entraron a liberar precisamente a Ernesto Piñón. Entraron y lo liberaron. Entraron hasta la celda donde él estaba. Él sabía que lo iban a liberar. Él salió inmediatamente, coordinados, y salieron con él y con algún otro o con alguna otra persona que no es el segundo de él. Al parecer al segundo de él en el camino le disparó, y tal vez algún custodio, porque hay 2, 3 custodios en la parte alta, tienen armas, y perdió la vida o se quedó. Y después, cuando hay el enfrentamiento con el ejército, al parecer, también este dato no lo tengo confirmado, hay un enfrentamiento posterior alrededor de las 11 de la mañana, y ahí mueren algunos 5 o 6 internos. Entonces, pero ellos iban nada más por el Neto. Lo que sucedió es que cuando lo sacan al Neto, junto con otro, pues matan a los de la aduana. Entonces se quedó abierta la puerta desde lo que es la zona oriente, la zona poniente, abierta totalmente. Era un camino de 10 metros, una brecha una carretera de 10 metros desde los edificios del poniente hasta la calle. Y ahí salen los otros 25, 26 que van y toman por asalto, hacen carjacking sobre las personas que habían llegado de visita. No fue un enfrentamiento. Si lo dicen o lo quieren hacer pasar así, no fue un enfrentamiento. La otra cuestión, ahorita yo escuchaba al general Sandoval. Miren, el Cerezo es manejado exclusivamente por el gobierno del estado. Y hay un personaje muy interesante, un personaje que tiene toda una historia en los Cerezos, que es Eduardo Guerrero. Eduardo Guerrero, él fue inclusive director del centro desconcentrado para dependiente del secretario de Gobernación, es decir, la más alta autoridad. Y él se han generado muchos problemas, ha tenido muchas denuncias, inclusive hubo algunos procesos abiertos, y yo lo daba por detenido, pero ayer me informaron que estaba libre y que está otra vez en la maquinaria del Cerezo. Yo no estoy haciendo denuncias de tipo personal, ni mucho menos. No tengo ningún interés en que los detengan a ellos, pero bueno, las personas responsables del Cerezo son ellos dos. Yo estuve ahí, sé lo que es el poder institucional, que te nombren, y el poder real. Entonces, exacto, ese es el poder real. Diputado, oiga, ahorita que hablaba de los personajes relevantes, y ya como última pregunta, porque tenemos el tiempo encima, sí. El tema de la gobernadora María Eugenia Campos. Se le criticó que ayer guardó silencio durante muchas horas. Pues usted ya nos explicó que el Cerezo es responsabilidad por completa del Estado, y tenemos aparte otro dato, que es una nota que salió en 2022 y que tuvo relevancia nacional sobre esta construcción del edificio
edificio más grande de Ciudad Juárez, de 20 pisos, que va a costar 2,000 millones de pesos, que es la llamada Torre Centinela, que es un proyecto que está presumiendo la gobernadora por todos lados y que se supone que es la central de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. ¿Cómo es posible que en Ciudad Juárez se esté dando toda esta inversión de millones, de miles de millones de pesos y a la par se estén dejando operar así los cerezos? ¿Qué opina usted, diputado, de todo este actuar de la gobernadora? En la discusión del presupuesto de egresos yo hice una propuesta que este año se presupuestaron 945 millones de pesos para el primer abono de la Torre Centinela. Yo propuse que esos 945 millones de pesos, 300 millones de pesos se canalizaran a la Fiscalía General del Estado para que pudiera ocupar personal que cuidara los cerezos y agentes del Ministerio Público. Le doy tres datos muy rápidos. Cada agente del Ministerio Público investiga 200 carpetas. Cada agente del Ministerio Público de homicidios, 200 de homicidios. Cada agente del Ministerio Público de violaciones investiga 400 carpetas. Y cada agente del Ministerio Público de violencia familiar, que es donde se genera todo el problema, investiga 600 carpetas. Entonces, yo le proponía exactamente que el dinero que se va a mandar a la Torre Centinela este año se mandara, por favor, a los donde se necesita, porque la Torre Centinela tiene una sospecha de que es para vigilar ciudadanos, no para vigilar delincuentes, porque hay toda la estructura para vigilar a los delincuentes y detenerlos. Y entonces hasta ahí ha quedado, o sea, están los protocolos, no se cumplen. Ahorita, pues también la intranquilidad en Ciudad Juárez, me imagino, es tremenda. Sí, no, ya sabemos, son 30 asesinos sueltos, y esos asesinos sueltos, si le paran a uno el carro y uno no se detiene, le disparan. Es lo que vivimos siempre. Y 3 detalles, mire, la gobernadora, el 11 de agosto, la gobernadora se desapareció y luego se sometió a una operación y duró un mes para recuperarse, inmediatamente, y ahora duró desaparecida más de 12 horas. Es increíble, pero nosotros estamos sosteniendo pues que la gobernadora, la administración, pues a lo mejor no es ella, es la administración que gobierna el Estado, se dedica a hacer negocios. Parecen ser negociantes, parecen ser gerentes, parecen ser financieros. Va uno y habla con ellos y siempre están promoviendo negocios o viendo dónde se hace inversión de dinero público. No cómo se resuelven los problemas. Tiene abandonado el problema de adicciones, el problema de educación. Estos grandes problemas están abandonados, nada más los negocios. Nosotros vemos que es una administración pública de los negocios. Sí, lamentable lo que se está viviendo en este momento en Chihuahua. Agradecemos al diputado Gustavo de la Rosa por haber tomado esta llamada, esta entrevista para que nos platicara justamente este tema, ¿no? Entender este panorama que se vivió en este motín que se suscitó el día de ayer, arrancando el año 2023, y también pues lo que tiene el efecto de Maru Campos con la estrategia de seguridad implementada o no implementada en este gobierno. Muchísimas gracias, Gustavo de la Rosa, por estos minutos. Una torre no es estrategia. Perdón, y les agradezco con todo corazón la atención. Los viejitos de vez en cuando necesitamos que nos recuerden. Gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias.